llegó el momento de hablar de uno de los directores más exitosos y reconocidos del mundo del cine. Aquel que fue el responsable de algunas de las mejores películas de acción. De algunas de las mejores cintas de ciencia ficción. Y, sobre todo, de algunas de las mejores secuelas que jamás se hayan hecho, en una época en donde estas no eran tan exitosas. Todo, aderezado con un apartado técnico impecable y revolucionario que, al día de hoy, deja boquiabierto a cualquiera. Así es, hablo de James Cameron. Hoy, exploraremos su baúl, donde se encuentran algunos de sus proyectos más ambiciosos y prometedores, que lamentablemente, jamás vieron la luz por distintos motivos. No quiero dejarlos esperar más, y empecemos a ver los proyectos y películas canceladas de James Cameron. Espero que lo disfruten. Mentiras verdaderas es una película de acción y comedia dirigida por James Cameron, y estrenada en el año de 1994. Aunque es recordada por ser la primera película en la historia en haber gastado más de 100 millones en presupuesto, no es una película muy destacable de Cameron a comparación de otras de sus cintas, pero no evitó que fuera exitosa en taquilla, recaudando más de 300 millones a nivel mundial. Pero la idea de una secuela surgiría hasta 3 años después de su estreno. En abril de 1997, Arnold Schwarzenegger y Tom Arnold, protagonista y coprotagonista de Mentiras Verdaderas, se reunieron con James Cameron para hablar de una posible secuela. Aunque Cameron no aseguró volver a la silla de director para una secuela, prometió que trabajaría en la película al terminar Titanic, en ese entonces su próxima película. A inicios de 1998 Cameron se puso en marcha para encontrar un escritor para la secuela, hasta que, en 1999, contrató al escritor, Jeff Astin, para escribir un guión bajo la supervisión de Cameron. El proceso de escritura tomó alrededor de 1 año y medio, y Cameron no estaba seguro de dirigirla, a menos que el guión fuera bueno. En marzo del 2021, Jeff Astin terminó el guión, y fue del agrado de Cameron y Arnold, por lo que estaban listos para hacer la película. Desafortunadamente, todos los planes y preparativos para la película se interrumpieron abruptamente el 11 de septiembre del año 2001, por los atentados en Nueva York y el Pentágono. Y es que al igual que la primera película, el guión de Mentiras Verdaderas 2 involucraba terrorismo, pero tomada desde un lado humorístico, algo que los norteamericanos no estaban de humor para ver. Según Arnold, en el guión de la película había una escena de acción que involucraba un avión cayéndose, mientras varios personajes peleaban dentro del avión. Este momento del guión presuntamente preocupó mucho a Cameron, y estuvo obligado a reescribirlo. Finalmente, y tras varios cambios de fecha para iniciar el rodaje y el estreno de la cinta, a mediados del año 2003, Jamie Lee Curtis, quien interpretó a la esposa del protagonista en Mentiras Verdaderas y regresaría para esta segunda entrega, confirmó que la película jamás se haría, debido principalmente a lo ocurrido el 11 de septiembre del 2001, mencionando que los americanos no se tomarían con humor los terroristas en la secuela. Los terroristas ya no son divertidos. Nunca lo fueron, pero estaba lo suficientemente distante de nuestra psique como para que pudiéramos hacerlo divertido. Nunca volverá a ser divertido. Simplemente creo que eso se acabó, ese tipo de humor se acabó. Lo que también echó todos los planes por la ventana para esta segunda parte, fue la elección de Arnold Schwarzenegger como gobernador de California en noviembre del año 2003. Aún así, tanto el gobernador como gran parte del elenco de Mentiras Verdaderas mantenían las esperanzas de hacer una secuela, pero en el año 2009, finalmente Cameron cerró las puertas para que una secuela de Mentiras Verdaderas fuera una realidad. Seguramente al igual que yo, te habrás preguntado por qué James Cameron no se hizo cargo de una tercera entrega de Terminator, habiendo dejado 2 películas bastante memorables, 2 grandes pilares en su carrera como director. Bueno, la respuesta a esa pregunta es como hablar de una historia de traición.
Originalmente James Cameron no tenía ningún interés en hacer una tercera parte, pues consideraba que las dos primeras películas cerraban el ciclo de esta historia, razón por la que tenía en mente finalizar la segunda cinta con Sarah y John Connor en el futuro, donde las máquinas no conquistaron el mundo, cerrando la historia con un final feliz. Sin embargo, Cameron cambió de opinión, y dejó el final abierto que todos conocemos, con el fin de dejar la puerta abierta para una secuela. Ya que Carol Co., la productora de la segunda película, se fue a la quiebra en 1995, los derechos de Terminator estaban en venta en una subasta. James Cameron en ese momento había cambiado de opinión, y tenía interés en hacer una tercera parte luego de acabar con sus compromisos en Titanic, y como había firmado un acuerdo con Fox, los convenció de que compraran los derechos. Fox intentó hacerse con los derechos de Terminator, pero sus ofertas de compra no eran muy atractivas. Según Arnold Schwarzenegger, las ofertas de Fox para comprar los derechos eran miserables, ya que no ofrecían millones de dólares, sino apenas $700.000. El propio Schwarzenegger intentó convencer a Cameron de que los dos deberían comprar los derechos, pero el director se negó, y quiso dejar todo a cargo de Fox. Mientras aún los derechos de Terminator estaban en venta, Cameron estaba acabando los últimos detalles de Titanic, e invitó a los productores, Andrew Vajna y Mario Kassar, a ver un primer corte de Titanic. Ellos dos habían fundado la ya extinta Carol Co. Pictures, y eran amigos de Cameron, ya que habían trabajado juntos en Terminator 2. Durante esta presentación de Titanic, ambos productores se enteraron gracias a Cameron de que los derechos de Terminator estaban a la venta, y ellos dos empezaron a armar un plan. Vajna, de forma secreta compró los derechos de Terminator por $7,5 millones, y fundaría una nueva compañía productora llamada C2 Pictures, con el que producirían la tercera película. Mario Kassar y Andrew Vajna se habían convertido oficialmente en los propietarios de la franquicia Terminator. Cameron, al enterarse de la compra de Vajna y Kassar, obviamente estaba furioso con ellos, pues lo consideró como una apuñalada por la espalda de haber comprado los derechos de Terminator sin haberlo consultado a él, y sabiendo de su acuerdo con Fox y sus esfuerzos por obtenerlos. Vajna intentó calmar las aguas diciendo que no sabía que Cameron estaba planeando hacer Terminator 3, y quiso hacer las paces con él haciéndole una oferta para que dirigiera la tercera parte, oferta que Cameron rechazó sin pensarlo dos veces. James Cameron abandonó cualquier esperanza para dirigir una tercera película. Y el resto es historia. Debo decir que no hay mucha información sobre esta cinta cancelada, pero lo poco que hay, resulta interesante. La momia o Ramsés el Maldito, es una novela de terror escrita por Anne Rice, y publicada en 1989 por la editorial Ballantine. La trama, ambientada a inicios del siglo XX, sigue a Julie, una chica hija de un arqueólogo fallecido. Julie recibe de su padre una herencia, que se trata de uno de sus descubrimientos, la momia del faraón Ramsés II. Debido a una maldición, Ramsés despierta de su tumba, y queda perdidamente enamorado de Julie, por lo que se hace pasar como una persona común y corriente y aprende rápidamente el inglés para comunicarse con ella. Pero no cuenta con que Cleopatra, última gobernante de Egipto, también despierta, pero con las intenciones de hacer la vida imposible a Ramsés, y matar a su amor actual, Julie. Los derechos del libro fueron comprados por 20th Century Fox, en diciembre de 1995. Fue en esas fechas que Cameron fue anunciado como director de la película, tras haber hecho un acuerdo millonario con la famosa productora. Sin embargo, el proyecto fue desechado inesperadamente, debido a, según informes, que los derechos del libro caducaron. No hay declaraciones del director del por qué ocurrió esto, pero lo más probable es que sus compromisos con Titanic fueron tan grandes que no tomó en cuenta la fecha de expiración de los derechos del libro. De las pocas cosas que se saben de la película, es que en un artículo de Variety publicado el 17 de diciembre de 1995, menciona la momia de Anne Rice como uno de los proyectos futuros de Cameron junto con Spider-Man y Terminator 3. No hace falta decir que ninguna de las tres se realizaron con Cameron al mando, carita triste. Este es, probablemente, el proyecto jamás realizado por James Cameron, más famoso de todos. La versión de Spider-Man de James Cameron fue
Fue un proyecto que entusiasmó tanto al director, pues era un gran fan del superhéroe desde muy tierna edad, citándolo como una influencia en su vida. Salido de los cómics de Marvel, la idea de una cinta del trepamuros, no fue algo que surgió de Cameron, sino de la Cannon Films, en 1985. El proyecto a cargo de Cannon, entró en un gran infierno en su desarrollo, con directores y guionistas entrando y saliendo de la película, a pesar de que la productora tenía una gran confianza en que la cinta se concretaría. Debido a problemas financieros, Cannon se rindió, y los derechos de Spider-Man fueron a parar a Carol Co. en 1993, con la condición de que Menachem Golan, uno de los fundadores de Cannon, fuera acreditado como escritor. Cuando Carol Co. consiguió los derechos, Cameron envió al estudio un guión de 57 páginas que él mismo había escrito en 1991, titulado simplemente como Spider-Man. Como Cameron y Carol Co. ya habían trabajado juntos en la exitosa Terminator 2, la productora no dudó en poner a Cameron al mando de la cinta de Spider-Man. El guión de Cameron contaba los orígenes tradicionales del personaje, pero contados desde un punto de vista un poco más oscuro y cambiando ciertos aspectos de los personajes. En la historia, Peter Parker obtiene sus poderes gracias a una araña mutada por moscas. Peter en un inicio usa sus habilidades para un beneficio propio, pero la muerte de su tío Ben, lo marca profundamente al punto de sentir que fue su culpa, por lo que decide usarlos para el bien, como el héroe llamado Spider-Man. La aparición de este héroe llega a los oídos de Carlton Strand, alias Electro, un empresario multimillonario que puede manipular la electricidad a su antojo, quien busca a personas con habilidades superpoderosas para reclutarlos y fomentar la ley del más fuerte a la sociedad. Electro tiene como secuaz a Void, alias el arenero, un hombre quien puede convertirse en arena y manipularla. Peter, al no estar de acuerdo con las ideologías propuestas por Electro, ambos forman una gran rivalidad, que termina con Spider-Man contra Electro y el arenero en una gran pelea en lo alto de las Torres Gemelas. Según Cameron, algo que le entusiasmaba del proyecto, era que podía usar las habilidades del Hombre Araña, como una metáfora sobre el paso a la pubertad en los adolescentes. Aunque no se contrató formalmente a ningún actor para la película, James Cameron pensó en los actores quienes tomarían los roles en la cinta. Edward Furlong y Leonardo DiCaprio eran las opciones para ser Peter Parker, Spider-Man, Maggie Smith como la tía May, Robin Lively como Mary Jane, Lance Henriksen como Electro, y Michael B. Jordan como el arenero. Desafortunadamente para Cameron, el proyecto no logró avanzar, debido a las disputas legales de Menachem Golan, fundador de la Cannon y quien tenía los derechos de Spider-Man, demandó a Carol Co. porque Cameron no quería acreditar a Golan como escritor, a pesar de que el trato se había cerrado por esa condición. Además, Carol Co. también ya estaba pasando por una crisis financiera, lo que provocaría su cierre en 1995. También es muy posible que el acuerdo de Cameron y Fox influyera en la cancelación de la película de Spider-Man de Cameron, aunque durante y después de ese acuerdo, Cameron aún pensaba en hacer la película de Spider-Man. Pero finalmente, Cameron tiró la toalla, y abandonó por completo el proyecto. La película del Hombre Araña, por fin se concretaría en el año 2002, con la cinta dirigida por Sam Raimi. Como dato curioso, en esta cinta, Peter saca sus telarañas de sus muñecas de forma orgánica, una idea que fue original de Cameron en su guión para su película de Spider-Man. Este proyecto jamás hecho por Cameron resulta muy interesante. Pues, no se iba a tratar de un enorme proyecto de gran presupuesto, ni tampoco de algo relacionado a la ciencia ficción o a la acción, sino un drama judicial, basado en un caso muy particular. Las mentes de Billy Milligan, es un libro de no ficción del autor, Daniel Keyes, basada en un caso real muy mediático y controversial ocurrido en Ohio, en 1977. Billy Milligan, un hombre de 22 años de edad, fue arrestado por cargos de violación. Lo interesante acá, es que, tras ser sometido a una serie de exámenes psicológicos por parte de profesionales, se llegó a la conclusión de que Milligan padecía del trastorno de identidad disociativo, adjudicando a 2 de sus 24 personalidades como los responsables de los delitos, y no al propio Milligan, por lo que no fue encarcelado, pero fue enviado a un psiquiátrico. Milligan fue la primera persona en la historia de los Estados Unidos en ser absuelta de todos los cargos debido a un trastorno de personalidad múltiple.
El libro fue publicado en 1981, y 10 años después, en 1991, Cameron se interesó en adaptarlo a la gran pantalla junto a Warner Brothers, justo cuando el rodaje de Terminator 2 había concluido. Cameron se puso manos a la obra para escribir el guión, junto con el cineasta Todd Graff, quien había trabajado con Cameron en un rol menor en la película El Abismo. Durante el proceso de escritura, Cameron eligió al actor John Cusack para interpretar a Billy Milligan. El guión final se tituló The Crowded Room, que en traducción sería La habitación llena de gente. Aunque el proyecto ya se encontraba en preproducción, y que el actor protagonista ya había sido elegido por Cameron, finalmente el director salió del proyecto por razones que en ese entonces eran desconocidas. Años después, Cameron comentó sus razones del por qué dejó el proyecto, mencionando que había tenido serias discusiones con un socio suyo quien estaba participando en la cinta, y también tuvo roces con el actor John Cusack, haciendo que el ambiente de trabajo sea imposible de soportar para Cameron, por lo que abandonó la cinta. Otra razón, es que el propio Billy Milligan, la persona que inspiró el libro y la cancelada película de Cameron, levantó varias demandas en contra del director para que no se hiciera la película. Tras varios cambios de escritores y directores, la película finalmente no ocurrió, pero la historia pudo adaptarse en una miniserie que lleva el título del guión de Cameron, The Crowded Room, del año 2023, para Apple TV. Y personalmente, pienso que el caso de Billy Milligan inspiró fuertemente a otras películas, como Fragmentado, y La verdad desnuda. Creo que la franquicia del planeta de los simios no necesita mucha presentación. Sus películas, que empezaron gracias a la cinta de 1968, en su mayoría han recibido una buena aceptación entre el público y la crítica, y en la actualidad su llama sigue encendida. A donde nos interesa ir en este momento, es en 1988, 15 años después del estreno de la quinta película de la saga original. Luego de esta decepcionante conclusión, Fox se interesó en ofrecer una nueva cinta que en un inicio sería una secuela, pero que años después se transformaría en una remake. El proyecto pasó por un infierno en su desarrollo, pues Fox no lograba estar de acuerdo con ninguna de las direcciones que se les proponía para una nueva película del planeta de los simios. Algunos directores quienes estuvieron involucrados fueron Adam Rifkin, Peter Jackson, Oliver Stone, Philip Noyce, Chris Columbus, y finalmente, James Cameron. Fue durante el rodaje de Titanic en 1996, que Cameron recibió el ofrecimiento de hacer El planeta de los simios, aceptó participar como escritor y productor, pero no como director. En 1998, Cameron escribió su historia, que involucraba a César viajando por el tiempo, y descubriendo una civilización de simios que han podido dar grandes avances científicos y tecnológicos. El amigo y colega de Cameron, Peter Hyams, director de Time Cop, se iba a encargar de la dirección, y Arnold Schwarzenegger era la opción para interpretar a Josh Taylor, personaje y protagonista de la cinta original. Las razones del por qué la película al final no se hizo, se limitan a solo mencionar que tras el gran éxito de Titanic, Cameron ya no estaba interesado en el proyecto, y lo abandonó, pero nada más. El proyecto se concretaría con la agridulce remake dirigida por Tim Burton, estrenada en 2001. Empiezo a pensar que Titanic nunca debió existir. El título en traducción sería La caída del ángel brillante, y era un guión que Cameron escribió en 1998, con la ayuda de su ya mencionado amigo, Peter Hyams. La trama cuenta que un gran asteroide amenaza con destruir el planeta Tierra, y la existencia de la raza humana. Las vidas del planeta Tierra y todo lo que conocemos está en manos de un equipo de valientes astronautas, a quienes se les ha dado la misión de viajar al asteroide para destruirlo. A su vez el guión trata los problemas personales que sufre cada uno de los personajes, y cómo intentan superarlos para salvar al planeta Tierra. No hay mucha más información al respecto. Solo se menciona que la razón del por qué no despegó, fue porque el guión se filtró en internet, e inmediatamente fue abandonado. Aunque yo sospecho que la razón principal, fue porque en ese mismo año de 1998, se estrenaron dos películas que manejan una trama similar, que son Impacto Profundo, y Armageddon.
Probablemente Cameron se dio cuenta de que eran similares, y perdió motivación para seguir adelante. Este, como el caso de las mentes de Billy Milligan, resulta también muy curioso, ya que nuevamente, no se trata de los géneros que Cameron maneja en la mayoría de sus películas, como la ciencia ficción o la acción. Y en este caso, sería más ni menos, que una cinta biográfica, enfocada en Tsutomu Yamaguchi, un ingeniero marino japonés. Probablemente algunos se preguntarán, ¿qué hay de especial con la biografía de Yamaguchi? Simple, Tsutomu Yamaguchi es uno de los pocos que, milagrosamente, logró sobrevivir a las dos bombas atómicas, lanzadas a Hiroshima y Nagasaki, el 6 y 9 de agosto del año 1945. El 6 de agosto de 1945, Tsutomu Yamaguchi, de 29 años de edad, se encontraba en un viaje de negocios en Hiroshima. Cuando se dirigía al tren para reunirse con unos colegas, caminando en los muelles aproximadamente a las 8:15 de la mañana, vio en el cielo a un bombardero, que se trataba más ni menos que el Enola Gay, quien arrojó la bomba atómica Little Boy, cerca del centro de la ciudad, a 3 kilómetros de distancia de donde se hallaba Yamaguchi. El hombre fue testigo de cómo la ciudad se deshacía enfrente de sus ojos. Al poco tiempo el sonido de la explosión le reventó los tímpanos, lo cegó temporalmente, y sufrió quemaduras en su pecho, estómago, y gran parte de su lado izquierdo. Sin saber cuánto tiempo había quedado inconsciente, Yamaguchi despierta, y aunque estaba herido, afortunadamente había logrado sobrevivir, y pudo arrastrarse al refugio más cercano donde fue atendido. A pesar de su pobre estado, al día siguiente Yamaguchi decide volver a su ciudad natal para presentarse a trabajar, y donde recibiría más atención médica. Su ciudad natal era Nagasaki. El 9 de agosto, aproximadamente a las 11 de la mañana, Yamaguchi estaba en el trabajo, curiosamente describiendo lo que pasó en Hiroshima a uno de sus supervisores, cuando una explosión, muy similar a la de Hiroshima, volvió a interrumpir de forma terrible el momento de tranquilidad del hombre, y para suerte de Yamaguchi, nuevamente se encontraba a 3 kilómetros del centro de la explosión. Afortunadamente, en esta ocasión, no sufrió de ninguna lesión, pues gracias al terreno irregular de Nagasaki, hubo menos daños. Pero el susto que se llevó, al igual que en Hiroshima, fue de muerte. Yamaguchi vivió con algunas consecuencias en su salud por la explosión y la radiación en Hiroshima, pero logró sobrellevarlas y tener una vida tranquila hasta su fallecimiento en enero del 2010, a la edad de 93 años. El 22 de diciembre del año 2009, días antes de su muerte, mientras Yamaguchi estaba en el hospital, recibió una inesperada visita de una persona quien quería conocerlo. Esta persona era James Cameron. El famoso director no venía solo, estaba acompañado del escritor Charles Pellegrino, quien estaba escribiendo el libro El último tren de Hiroshima, libro que documenta las consecuencias de las dos bombas atómicas en agosto de 1945, y que contó con el testimonio de Yamaguchi. Cameron discutió con Yamaguchi sobre la idea de hacer una película que adaptaría el libro de Pellegrino, y contara a detalle las graves consecuencias de las armas atómicas. El propio Tsutomu Yamaguchi dio su punto de vista sobre la propuesta de Cameron. Creo que el destino de Cameron y Pellegrino es hacer una película sobre las armas nucleares. El libro de El último tren de Hiroshima se publicó el 19 de enero del año 2010, días después del fallecimiento de Yamaguchi. Ese mismo año, Cameron comenzó con el desarrollo de la película, basada en el libro y en la vida de Tsutomu Yamaguchi. Pero como adivinarán, el camino para su desarrollo fue obstaculizado. Su desarrollo entró en un infierno, lo que habría influido en su cancelación, pero el verdadero culpable fue el propio Cameron. Durante el desarrollo, el director no dejaba de pensar en las secuelas de la exitosa película, Avatar, y pensó darles más prioridad a las secuelas que a la adaptación del último tren de Hiroshima. Y bueno, ya sabrán el desenlace. Aunque no todo parece perdido, pues en un artículo de Los Angeles Times del año 2023, informó que es posible que Cameron haga la película del último tren de Hiroshima, luego de haber acabado con la cuarta entrega de Avatar. ¿Una luz de esperanza? ¿O una larga espera que terminara en nada? ¿Tú qué dices?
Bien amigos, esto sería todo por esta ocasión. Les agradezco por ver el video, comenten cuál de estos proyectos les hubiera gustado ver y cuáles no. Y por favor, donenme dinero para hacer una máquina del tiempo y evitar que Cameron haga Titanic y Avatar, es para una buena causa. Jeje mentira, nos veremos en un próximo video, cuídense y les deseo lo mejor, hasta la próxima.